Bueno, seguimos acá con más programas y yo la tengo ella, a Mariana Macía, abogada, otra abogada, fuimos con una abogada hablando de un tema antes muy interesante. Que nada, después te voy a hacer un par de preguntas que me quedaron en el tintero también, que queríamos charlar. Pero, abogada especialista en adopción, tenés talleres, formaciones y demás. ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien? Estoy muy bien, Vale. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Estoy contenta y voy a tratar un tema que para mí tiene mucho significado. Me gustó mucho el tema. Mucho. Desde la parte profesional, como abogada, hay cosas que puedo contar de la ley, de cómo es, porque mucho no se sabe a veces también en este tema, y puedo decir verdades entre comillas, porque, bueno, ¿qué es una verdad? La ley, por lo menos la ley es una convención que tenemos que dar por sí, y hay cosas legales que puedo decir, esto es así y esto es así. Y hay otras cuestiones que se relacionan con este tema, que es el derecho de los niños a conocer su historia, de los niños adoptivos, a que se respete su historia, su identidad, que no son verdades, obviamente, así que lo que te puedo contar humildemente también es mi experiencia, mi recorrido. Bien. Y es un tema muy, muy amplio. Entonces estaba pensando, bueno, lo encaro desde este modo, te cuento estas cositas, un poquito mi experiencia y un proyecto. Dale. Porque me escribieron, da para mucho. ¿Qué? Me escribieron en Instagram, o sí, mi hijo tiene 4 años, mi hijo tiene 8, te voy a escuchar, después mándame el video y... Mucha expectativa. Es un tema delicado, es un tema delicado, que mueve mucha lindo. Sensibilidad. Sí. Bien, el título que le pusimos es La historia de origen en familias adoptivas, ¿no? Y es esto, la historia de origen, que también a veces cuesta y a mí se me viene, y ya te dejo empezar, pero a mí se me viene muchas veces cuando yo he conocido hace muchos años gente, familia que adoptó y que decían... No le quiero decir nada por miedo o no sé cómo decírselo, pero se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que... Me encanta que partimos de ahí, me encanta. Bueno, ¿me puedo acomodar la vincha? Acomodate, sí, tranqui. Yo solamente digo esto, era como, te estoy hablando de un chico que conocí, que tenía unos, no sé, 16, 18, sí, hace muchos años, y creo que todo avanzó, te estoy hablando como 20 años atrás o más, yo era adolescente, pero me acuerdo que decían... No, nunca le contamos que he adoptado. Y mis padres decir, pero estas cosas entro por la parte jurídica. Estas cosas se sienten. Sí, totalmente, se sienten, se saben, se conocen. Pueden ser conscientes o no conscientes. Piensen, pueden preguntar y hablar y así es más dinámico. Piensen en tenemos a Vale todavía acá, Vale, así que alguna verdad o algún secreto de familia que no se habla. Muchas veces se sabe. Se sabe, los niños saben, pero salgo de ahí un poco y voy a contarte cómo es, porque en la actualidad hoy ya no podemos hablar de eso, ya esa situación tiene que pasar, seguramente lo que me contás desde hace varios años, porque hoy por ley está reconocido en la ley, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a conocer su historia de origen y quien los adopte se tiene que comprometer con ese derecho. Eso sabía. Y eso se trabaja desde el proceso, se trabaja desde el principio. Es una firma eso. Sí, uno se compromete, incluso es más, lo que pasa que cuando hay una ley o hay una norma, como dice, bueno, está prohibido matar, me fui el corno. No importa, pero para un ejemplo, para que lo entendamos bien. Pero ¿se hace igual? Sí, se hace. Yo firmo, pero si no quiero no te cuento. Ni siquiera tiene que ver con la firma, tiene que ver con el conocimiento que incluso en la adopción hay algo más simbólico con esta firma, como decís, que tiene que ver con la sentencia de adopción y lo que el juez te va a explicar y a qué te vas a comprometer. Hay una norma, hay una obligación y que esto es ley. Y los chicos, seguimos hablando, 2025 seguimos hablando, se conoce, se sabe. ¿Qué pasa? Argentina también, podemos decir que tenemos una historia de nuestro país muy fuerte, dictadura, me estoy refiriendo a esa parte, apropiaciones, silencios, oscuridades. Entonces, tenemos un peso histórico con este tema de la identidad y de los derechos que se puede relacionar de una forma más amplia. Hay otros países que tienen otras temáticas y otras complejidades en cuanto a la adopción, y no tiene que ver quizás con la identidad. Y a mí me siguen preguntando, 2025, ¿tus hijos saben? ¿Viste? Bajito. Perdón que interrumpo ahí y sumo, ¿no? Acércate al con esta autorización que me das. No saber, justamente que traes, que muchas veces también se replica en el aprender, ¿no?
porque es no conocer mi historia, no saber, y muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando llegan consultas de no aprende, y muchas veces está este trasfondo también. Entonces a veces parece, pero realmente impacta en la vida de los chicos. Totalmente. Y es súper complejo. Sí. Es súper complejo. Entonces partimos de la base de que es un derecho de los chicos que está en la ley y no solo son las familias adoptivas, porque las familias adoptivas se comprometen con esto, pero después está el colegio, están los acompañantes, los terapeutas. A mí la pregunta me llega de todos lados, del colegio, de los acompañantes, o sea, está muy y con eso no quiero juzgar ni hacer sentir mal a nadie, ni yo tengo verdades, pero está muy instalado socialmente, culturalmente, que es una pregunta secreta. Les doy un ejemplo que a mí me está pasando, y después que también quería ir como a no tips, recomendaciones, quizás lo que yo viví como para dar puntualmente y quede para mamás o papás, si es que les sirve, pero les cuento algo cortito mío, saliendo de la ley así tan fría. Pero, por ejemplo, bueno, yo tengo mucho contacto con terapeutas, con acompañamientos, por la propia historia de nuestra familia, desde que adoptamos, estoy en el tema y tengo mucho equipo. Tenemos porque lo necesitamos, ¿no? Con nuestros hijos. Con nosotros también hemos tenido. Yo hice un montón de entrevistas de admisión con profesionales, en centros, trámites para certificar. O sea, hice un montón de cosas. Tengo camino con esto, tengo cancha y me falta un montón todavía. Y cada cuestión que hago nueva es un nuevo aprendizaje. Bueno, hoy fue la primera vez que en una entrevista de admisión en un centro por una nueva terapia que vamos a encarar para un hijo mío, pero lo hacemos en familia, fue la primera vez que a mí me dijeron en el cuestionario, estábamos hablando y la entrevistadora me dijo, ¿cómo se originó el vínculo filiatorio? ¿Es por adopción? ¿Es biológico? Y yo me quedé... No puedo creer que me preguntes eso. Claro, mirá la pavada igual, casi la aplaudo. Y a mí no se me mueve un pelo en explicar en que soy mamá por adopción, obviamente. Obvio que no, pero qué necesario que naturalicemos. Sí, pero... Y estaba mi marido y me hacía, uy, qué bien. Y me escribió por chat al lado, qué bien que nos hicieron esta pregunta. Ya me cayó bien. Claro, y fíjate, lo cuento anecdóticamente, ¿no? Cómo es para una familia atravesada por la adopción desde el lado de los acompañantes, de los terapeutas, desde la escuela, de todo. Y yo tengo formación, desde la parte legal, desde la parte de mamá y por todo lo que me dedico. Y las cosas me cuestan un montón igual, muchas cosas me cuestan un montón. Entonces, cuando me dijeron, y yo son 5 años, 6 años, 7 años, y las entrevistas y las cosas que pasan, es la primera vez que me preguntan así. No importa, es anecdótico, es para contarles una sensación y bueno, y también invitar a que se piense en la diversidad. A quien nos escucha muchos... yo siempre estoy... trabajo de la mano con los equipos, con los terapeutas, con todo, y siempre es la mejor forma, obviamente. Totalmente. Bueno, esa es una anécdota. Y después me pasa un montón que me preguntan si mis hijos saben. Bajito, tenso. Y si le decís que sí no te pasa, ¿y cómo se lo dijiste? Sí, que igual yo... Puede ser, y no me paro en que está mal que te pregunten, ni la curiosidad, porque puede dar curiosidad. No deja de ser otra forma de configuración familiar diferente a la tradicional, a lo usual, la más común, que es la biológica. Sí. Cero conflicto. Pero lo que me interpela, me llama la atención, no es la pregunta, y aparte se puede compartir, yo lo hablo muy genuinamente, y depende del ámbito, comparto más o menos. Pero es lo instalado de la pregunta, y atrás... Y a veces me pasa hasta con familiares míos muy cercanos. Sí, claro que saben. Punto, y ahí tiene que ver otra cuestión para hablarlo más en general, no solo de mí, pero hablar de la historia, hablar del relato familiar, tiene que ver también con la edad de los niños en que han llegado a casa y con su particularidad, con su historia. Si yo soy mamá por adopción desde que mis hijos eran pequeñitos, el abordaje, las herramientas van a ser de una manera, que ahora voy a dar como o lo que yo viví. Tu historia, sí. Si yo adopto a un niño de segunda infancia y antes de 7, 8, ya sabe, ya tiene conciencia de su
tránsito por el sistema. Ya se da cuenta, ya no hay mucho, hay que poner en palabras nomás. Claro, hay que trabajar la identidad y el respeto por su historia con otro abordaje. No le vas a contar, porque él ya sabe, él te va a contar cosas a vos. Si es adolescente. O sea, la identidad y el derecho a conocer su historia siempre va a estar. Entonces ahí, bueno, una de las primeras cosas que digo, luego si tengo un bebé, un niño de 2, 3 años, un niño de 8, de 9, un adolescente, van a ser diferentes las estrategias y los abordajes por su edad, por su momento evolutivo en la vida. No es lo mismo hablar de identidad en la adopción con un niño de 4, 3, mi experiencia, que otros acompañamientos que sí tengo mucho cercano, pero más... No, si adoptás un bebé. Si adoptás un bebé. Tiene el derecho pero de bebé, ¿cómo le explicás? Siempre le explicas, desde el primer día que llega a tu casa. No importa lo que entienda. Claro, y ahí en el cómo también entramos en el abanico de diversidad, que también tiene que ver con los propios recursos de los adultos. Claro. ¿No? Si yo tendría que decir así fácil, ¿cuándo empezás a hablar de identidad y de historia? Siempre. No hay un momento. Ahora podemos ver algunas cosas de cómo. Pero no es su historia, es su identidad, es lo que le permite ser. Claro, estar ¿cuándo? En este mundo. Siempre. Desde siempre. Claro. Y también va a depender de eso, de la edad, del abordaje y también la información. De sus preguntas también, ¿no? Porque más grandes nos van preguntando más. Sí, de sus preguntas, pero ahí con la pregunta, ahí hay como dos posiciones que yo encontré en mi propio camino, que aprendí, ¿no? No es que yo no lo sabía, tenía una intuición, pero no lo sabía del todo. Y yo encontré, hay profesionales o terapeutas que acompañan estos procesos, o que no, pero son por ahí psicólogos o te acompañan, que te recomiendan esperar la pregunta cuando son chiquitos. Como no despertarles no sé. Esperar que venga ver de qué ellos. información, que venga de ellos. Yo encontré eso en el camino y haber pasado muchas cosas. Siempre hablamos de niños chiquitos, como dijimos antes. Si es un adolescente, no. No, hablamos de chiquititos. Entonces, y hay otros terapeutas, y yo me quedo acá, y me he quedado acá, que incentivar. Recomiendan crear el terreno para que surja la pregunta. Generar el terreno y generar un ambiente de apertura, de familiar, que el niño pueda hacer la pregunta. Porque quizás cuando el niño pregunta ya lo sabe. Solo está esperando que le valides la respuesta. Y es más, también por ahí lo que también aprendí con esto, o puede pasar, cuando el niño pregunta, ya tiene la historia en su cabeza. Y muchas veces la hizo solito, no acompañado, con menos información, y es más difícil desandar eso que armar algo. Que armarlo. Entonces, no es que vas o sea, no lo vas a sentar a los 4 años en el sillón y vas a decir, hijo mío, eres adoptado. No. O sea, se trabaja y ahí hay formas no me da el tiempo para expresarme más, pero cuentos, películas, hablar. Cuando son bebés, hablar, yo tenía ciertas técnicas cuando nosotros teníamos fotos, entonces yo pasaba y mi nene tenía, no sé, 15, 16 meses, 18, yo decía, mira, acá estabas en el hogar, acá mamá te vino a ver, acá. Gráfico. Acá nos fuimos de vacaciones, todavía no los habíamos conocido. O muchas referencias cuando nos conocimos estabas comiendo polenta, llorabas como una ambulancia, comías polenta y llorabas. Entonces, no estamos hablando de un hospital o el relato, cómo trabajar el relato. Nunca negar lo anterior. Nunca negar lo anterior, siempre respetarlo, y ahí no entro porque es un montón también, pero nunca negarlo, nunca negarlo. Eso. Que hubo un antes. Hubo un antes. No empieza todo cuando lo adoptaste. Y la vida de los niños no empieza cuando nos conocimos, los papás adoptivos y biológicos. La vida empieza cuando empieza la vida. Cuando empieza la vida. Fueron concebidos. Entonces también respetar y honrar esa historia familiar que seguramente, o en la mayoría de los casos, tiene mucha complejidad, desafío, no importa la edad, ya lo venimos hablando, pero se honra y se respeta, y yo pienso así que de esta manera también le vamos a agregar menos peso al que ya tienen los chicos, porque no es fácil lo que pasaron. Entonces, si yo encima le agrego mi prejuicio, mi desconocimiento, y hablo mal de la... No. ¿Qué hacemos?
ya hacemos un montón de cosas inconscientes Bueno, porque se aprende. Se aprende. Se aprende a ser madre, se aprende a ser madre adoptiva, es lo mismo, se aprende a ser madre. Quizás en otra te cuento mi experiencia, porque no voy a llegar, pero lo que adelanto es que yo tenía mi posición, se conocía la ley obviamente, totalmente comprometida, y siempre, y para mí fue hablar, y lo de las fotos y todo, y cuando los nenes empezaron jardín, hubo un quiebre, no respecto de mí, pero al poner en palabras un montón de cosas, yo sentí que necesité ayuda para afrontar, para hablar, porque quizás podía en una clase hablar del derecho a la identidad, y con mis nenes, ellos no querían la respuesta. Y fue un año muy movilizante, muy complejo, y por ahí en sus 4 o 5 años, y era muy difícil contarlo, porque la familia, ¿qué problema tenés vos? Tienen 4 años, van al jardín, van a esto, y en casa fue una revolución, y nosotros también. A partir de eso hicimos un acompañamiento, yo lo busqué, y un año aproximadamente, esto es re íntimo, pero un año aproximadamente estuvimos trabajando, porque no eran sesiones todo el tiempo, pero lo voy a nombrar porque lo superestimo, con Gonzalo Valdés, que es un trabajador social especializado en adopciones, y fue un recorrido muy, muy movilizante, desde mí como mamá, mi marido, mis hijos, y lo que saco de ahí, o lo que puedo transmitir, es que los adultos, cuando uno lo puede hablar natural, cuando uno puede... Sí. Muchas cosas que van a ser dolorosas siempre. Sí. Pero cuando uno lo puede hablar, y entonces, bueno, buscas la forma, buscas la estrategia, buscas el cuento, buscas la peli, buscas. La encontrás. Maravilloso, como siempre. Nos queda corto, hay mucho para decir, pero sí como finales hay una ley, hay derechos, tienen que saberlo. Como decías, buscas la forma. Buscas la forma, pero siempre partís del derecho a la identidad, del respeto, de su historia. ¿Y desde cuándo lo hablas con los chicos? Desde siempre. Bien. Después vemos el cómo. Pero siempre tienen que saberlo. Sí, y lo que se deriva de esto lo cuento por Instagram, que es mi próximo proyecto. Decinos dónde te encuentran. Mamá por Adopción y Abogada, en redes. Ahí está. Y en la revista. Un videito, pastillita, algo, y nos contás sobre la formación y demás. Pero bueno, que te busquen, que ahí está toda la info, así que se vienen grandes cosas, según me dijeron por ahí. Marian, un placer como siempre tenerte. Hermoso el tema y seguimos hablando. Gracias. Gracias, Nau, por estar del otro lado. Gracias, Punto Cero. Gracias, Vale, por quedarte hasta final. Gracias por el regalito. Nos vemos el próximo viernes a las 12 del mediodía en esto que se llama Redes de Bienestar. Hermosa semana para todos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse